trabajar con data frame. ¿Y qué es un data frame? Un data frame, ejemplo, es este, ¿bien? Que tiene encabezados y que puede tener identificaciones por columnas. Bien, este es un ejemplo de un data frame. Yo cuando uso la librería Pandas y cargo un dataset en un formato CSV, como ustedes lo han visto, y hasta lo pueden cargar de OpenSheet. OpenSheet es el tipo de archivo que Google Drive guarda. Si señalan la ruta y le ponen esto, export, interrogación, format, CSV, van a cargarlo como CSV. Pero al leerlo usando Pandas, lo van a convertir automáticamente a data frame. Bien, esta línea de código, esta única línea de código, me puede traer datos externamente, por ejemplo, de un sheet, OpenSheet. ¿Qué es un OpenSheet? Algo que comúnmente nosotros llamamos el Excel de Google Drive, ¿no? La hoja de cálculo de Google Drive es un OpenSheet. Yo puedo tener ahí mis datos y los puedo cargar con formato CSV, pero a la vez convertirlo a data frame para que pueda tener esta estructura. Si hago eso, ahí lo podría cargar, puedo ya manipular el data frame como tal, ya no solo como dataset. Por otro lado, puedo crear un data frame también de un diccionario de datos. El diccionario es un tipo de dato también de Python, que por ejemplo me permite escribir entre corchetes y dentro de entre llaves clave valor. Por ejemplo, etiqueta nombre, Juan, edad 16, altura 1.69 centímetros. Otra vez, otro registro, nombre María, edad tal, otro registro. Cierro los registros entre llaves y todo el diccionario entre corchetes. Esto, si uso esta sentencia, pandas.dataframe, y le paso este tipo de datos diccionario, lo convierte también en data frame, entonces también lo puede mostrar como tal. Puedo tener una lista, no necesariamente un diccionario, una lista está entre corchetes, los datos, y le agrego simplemente la columna encabezados y ya he convertido una lista de conjunto de datos en un data frame, ¿correcto? Usando una vez más Pandas. PD es Pandas, ¿correcto? El alias de la librería Pandas que estoy usando, ¿correcto? Entonces puedo convertir de un dataset CSV, puedo convertir de un diccionario, puedo convertir de una lista, puedo convertir de diferentes orígenes de datos a data frame. Por ejemplo, acá se está haciendo una lectura directa y se está mostrando como data frame. ¿Qué ventajas tengo ya una vez que lo tengo como data frame? Que rápidamente puedo sacar estadísticas descriptivas. Vean, rápidamente, sencillamente mostrando, poniendo df.descript, pongo esa sentencia entre paréntesis y me saca las estadísticas descriptivas. Así de rápido, ¿bien? Puedo colocar, vean, estoy convirtiendo esta lista en data frame, y de este data frame puedo agregarle también rótulos y etiquetas o datos, y puedo crearle sus encabezados. ¿Bien? Tengo sus encabezados, puedo hacer condiciones para que entre o no el dato a una columna de mi data frame, se excluya o no con AND o OR, en este caso es OR, y puedo así filtrar y limpiar datos de mi dataset. Es mucho más fácil limpiar datos de dataset que una tabla convencional de un data frame que de una tabla convencional o un dataset. ¿Okay? Estos son data frame. Vean cómo es muy fácil manipular un data frame, incluso sacar grupos de datos que tienen similitud, ¿correcto? Esto es data frame. Nos da más versatilidad tener el dato ingestado en formato data frame. ¿Qué dice Zárate? Pandas dispone de 3 estructuras. Serie, es cierto, que es una estructura de una dimensión como una lista, una estructura de 2 dimensiones como una tabla, y un panel o estructura de 3 dimensiones como un cubo. Todos esos son data frame de múltiples dimensiones, ¿bien? Que es muy útil. Nosotros lo usamos mucho en ciencias de datos. Pero repito, cuando ya se trata de multidimensional y dinámico, usamos tensores. Y ahí sí, el data frame se queda limitado, se queda corto. ¿Bien? O sea, el data frame no es lo máximo para encontrar los datos o analizar la data. Lo máximo hoy por hoy son los tensores. ¿Bien? Pero que no lo aplicamos en este curso porque acá no hay el objetivo de hacer reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo van a llevar seguro en su curso de inteligencia artificial. ¿Bien?
Pandas manipula tablas numéricas y series temporales. También por eso es que puede agrupar y puede encontrar también características y correlaciones. Lo vamos a ver en el siguiente archivo. Bien, voy a mostrarles el siguiente archivo que está dentro de la carpeta 01 preprocesamiento de datos con Python, donde tengo archivos como por ejemplo de un dataset de enfermos de diabetes, que es un dataset que lo descargué de UCI, ¿bien? Pero ustedes pueden usar ya su data ingestada, ¿no? Su data que han hecho ingesta o del dataset que ustedes tengan para su proyecto. Y vean lo que se está haciendo en este momento. Primero ya saben que este código es para importar la librería Pandas, para poder trabajar con DataFrame, ¿eh? En varias dimensiones, como dicen sus compañeros. Este código es para montar mi Google Colab a mi Google Drive, ¿bien? Y poder leer, acá he comentado, pero podría leer este archivo, por ejemplo, de diabetes, de pacientes de diabetes con CSV. Pero también podría leer datos directamente de un enlace público que esté guardado en otro Google Drive, pero que esté compartido de manera pública, siempre y cuando comprenda cuál es el símbolo de separación. En este caso, el símbolo de separación es la coma. Vean, cuando ejecuto esto, voy a traer datos de fuera de mi Google Drive, datos que se han publicado sobre California, que está en un dataset público, ¿bien? Me pide sí que me valide para montarme a mi Google Drive. Una vez más hago esto, indico que este es mi usuario y voy a permitir que pueda leer y escribir, copio el token, lo pego en la casilla y pulso Enter. ¿Bien? Acá estoy ejecutando esta sentencia de montar mi Google Colab a mi Google Drive. ¿Bien? Hacer que se comuniquen ambos servicios. ¿Bien? Hecho esto, ya está montado, ya hice la lectura, puedo ejecutar o traer una vista previa de todo lo que es la data. Vean, cuando ejecuto dataframe.geadd, me trae unos cuantos registros de muestra, los 5 primeros registros, pero eso ya me ayuda a ver qué campos están, ¿correcto? Y a empezar a reconocer mi data y qué tipo de datos tengo, ¿bien? Acá hay de latitud, de longitud, etcétera, longitud, latitud, en fin. Y tengo, pues, casualmente en este ejemplo puros datos numéricos, ¿bien? Yo podría buscar cuántos de estos campos tienen, cuántas de estas columnas tienen campos nulos, aplicando esta sentencia, df, dataframe, is null.sum, que me sume. En este caso, ninguno tiene campos nulos, pero si yo traigo otro dataset que sí tiene campos nulos o vacíos, me va a identificar y me va a decir, ojo, en la etiqueta latitud o longitud hay 5 espacios vacíos o 5 campos nulos. Bien, lo que nos hace es identificar el is null, que para Python puede ser vacío o nulo. Bien. Luego, por ejemplo, si hubiera traído el tema de diabético, de dataset de diabéticos, podría yo cambiar los rótulos. Bien. ¿Y por qué no cambiar el contenido? Por ejemplo, en el dataset de diabéticos, el que tiene diabetes es 1 y el que no tiene diabetes es 0. Pero en este caso se está cambiando. Dice, si es 1, ponle outcome, la salida, que sea que sí tiene diabetes. Y si es 0, que escriba que no tiene diabetes. Ejecuto esta sentencia en la columna outcome y luego imprimo nuevamente el dataset y voy a ver que esta columna ya tiene rótulos y no es numérica. Bien, eso puede ser útil. Luego puedo usar otra librería que trabaja entendiendo los data frame. Entiende muy bien los data frame y los puede graficar. Se llama Seaborn. Importo esta librería Seaborn y puedo, usando esta sentencia, pairplot, que significa encontrar correlación de un par de datos, le paso el data frame completo, este data frame, pero completo, no solo los 4 registros, sino todos, y digo que quiero que me muestre cuál tiene correlación con la columna outcome, que es la columna que dice si tienen diabetes o no. Al ejecutar esta sentencia me va a graficar, vean, me va a hacer diferentes gráficos que traten de mostrar mejor esa correlación de la columna glucosa, de la columna tal que pueda tener mi dataset. Bien, mi dataset tiene todas estas columnas de pacientes. Entonces,
fila por fila empieza a mostrarme gráficos que me van a ayudar a encontrar si este campo adicional tiene correlación con mi campo de outcome, si es diabético o no. Útil esta técnica para encontrar correlación de una columna con la que quiero yo predecir, por ejemplo. Por ejemplo, esta puede ser mi columna de indicador de negocio y estas pueden ser columnas de datos que estén relacionados con el indicador de negocio. Entonces, o el indicador de éxito. Entonces, yo puedo a la vista identificar cuál de estas otras columnas tiene más correlación con mi columna indicador de negocio. Bien. Acá voy a hacer otro ejemplo, un ejemplo 2, bien, que también lo he puesto completo, no es necesario que vuelvan a importar pandas. En este caso voy a hacer una lectura, ojalá pueda hacer la lectura de este dataset, ahí está. Estoy leyendo el dataset y me está mostrando solo 10 registros, ejemplo de 10 en 10, ahí está. Y pulso esta sentencia para que me arroje el estadístico descriptivo, data frame, descript, entre paréntesis, y me va a sacar, por ejemplo, cuánto el conteo de peso, el conteo de la edad, la media de la edad, la media del peso, la media de la altura, porque son las 3 columnas numéricas que tiene mi dataset. Bien, que tiene mi dataset y que yo voy a hacer análisis estadístico. Ni siquiera hace falta que yo le indique, vean de qué columna. Automáticamente detecta en el data frame cuáles son las columnas numéricas y a esas le saca estadísticos descriptivos. Cuartiles, desviación estándar, media, máxima, y ahí lo tienen. Y si quieren hacer otro ploteo sin necesidad de hacer uso de la biblioteca Seaborn, acá estoy haciendo uso solo de la biblioteca Pandas, que también tiene su manera de representar. Se puede poner df.plot scatter y le pongo etiqueta edad versus peso. Quiero que me grafique, ¿correcto? Y lo que me ha hecho es una gráfica en 2 dimensiones para ver si hay una correlación y veo que no la hay porque vea, están muy dispersos los datos, no se puede identificar una recta o una correlación determinada. Bien, a la vista del ser humano, los algoritmos sí encuentran correlación, pero nosotros a la vista decimos, aparentemente no hay una correlación entre el peso y la edad en este dataset. Bien, puedo incluso también hacer uso de estas sentencias para hacer un gráfico de barras, vean, de la edad, voy a hacer un conteo de un value const de las edades y luego voy a hacer acortar edad para poder plotearlo con gráfico de barras. Esta es la sentencia que me va a poder adaptar esos datos de edad y mostrar un gráfico de barras. Esto solo con pandas, no necesito una librería adicional. Bien. También puedo con el mismo pandas hacer el conteo que ya lo han visto en el ejemplo anterior. Si ejecuto puedo contar, ¿bien? Puedo contar y también puedo hacer gráficas de proporción. Vean, en este caso, cómo estoy haciendo una gráfica de torta o de pastel para poder hacer una proporción del género en masculino o mujer y varón, cuántos hay, cuántos son varones y cuántas son mujeres. Para eso simplemente aplico esta sentencia. Primero cuento obviamente cuántos géneros se repiten en serie, ¿bien? Y lo pongo en el data frame llamado género. Tengo que convertirlo también a un data frame particular llamado género. Y este data frame lo voy a hacer un display, producto de que uso el mismo pandas, con plot py, el tipo de gráfico de py o de pastel, y va a mostrar con porcentaje los rótulos, ¿bien? Con punto decimal. Esto lo que hace es contar cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, separados por género, y lo va a graficar. Bien. Por otro lado, si quiero hacer un gráfico un poco más complejo o encontrar agrupaciones, hago uso de esto, separación por género. Vean, en una sola columna está la indicación de que son hombres y mujeres, pero acá estoy separando la columna y creando otro data frame que los agrupa, hombres y mujeres. Bien. Y puedo también hacer gráficos de py que tengan otros tipos de datos, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, acá estoy ingresando nuevos datos y cómo los puede graficar en cuanto a su diámetro, su radio, etc., ¿no?
Así es como puedo aplicar yo estadísticos descriptivos. Si quiero ser un poquito más sofisticado para ver, por ejemplo, desviación estándar o la normal la desviación normal de un conjunto de datos, puedo usar el data frame e indicar con plot y catdate esta sentencia para ver la distribución normal de la densidad o de la altura en un gráfico de este tipo o en un gráfico de cajón, ¿correcto? O en un histograma que no es lo mismo que gráfico de barras, ahí lo tienen, y también hacer un short, un conteo corto y rápido de edades, y esto luego graficarlo en histogramas. Vean, ahí tenemos un histograma que muestra la altura, la edad y el peso, ¿bien? Y cómo es que por ahí podría yo identificar algún tipo de correlación. Otra vez el scatter para ver la correlación, pero si quiero representarlo como línea, tengo este modo de representarlo, con esta sentencia simplemente. ¿Bien? Si quiero medir mejor la correlación, esta herramienta, esta representación es muy útil, porque vean cómo me muestra dos datos, el peso y la altura, que sí tienen correlación en este caso, y vean cómo me está marcando los puntos de manera más clara que están dentro del rango de la correlación o que están marcando una correlación, y una descripción que dice cuanto más claro es el punto, menos correlacionado está en el patrón, que no necesariamente es lineal, acá es un patrón curvo, vean, pero sí hay una correlación, y cuanto más oscura es mayor la correlación entre peso y altura. Bien, yo les he puesto este enlace en este archivo, que recomiendo lo vean, porque cuando trabajan con pandas y han creado un data frame, pueden usar muchas otras librerías complementarias para graficar de muchas maneras y de maneras muy interesantes. Hay acá en esta página fragmentos de código que van a poder usar para graficar. Por ejemplo, si se van a la parte fundamental y básica para graficar estructuras de datos, por ejemplo, podrían usar esta librería, Plotly Express, y luego le pasan el data frame o los datos y pueden hacer un gráfico de este tipo. ¿Bien? O si quieren hacer algo un poquito más sofisticado, pueden usar esta otra biblioteca de Plotly también, Graph Object, pueden importarla y hacer gráficos un poquito más visuales de gráficos de histogramas. Bien, recibe los data frame y los puede manejar como figuras o representar como figuras. Incluso pueden ustedes, esto es el que yo he aplicado y que lo han visto por ahí, bien, pueden usar diferentes gráficos para hacer analítica de datos un poquito más fina, ya no solo para el preprocesamiento, sino también pueden hacer, por ejemplo, gráficos o vistas de ecosistemas integrados. Bien, en esta página van a encontrar código en Python para poder hacer gráficos de estadísticos y comprender mejor su data para hacer el preprocesamiento. Bien, vean, hay una variedad que sigue incrementándose, dicho sea de paso, es una variedad de gráficos crecientes. Hay una tremenda variedad y esto sigue en incremento. Bien, la comunidad sigue agregando gráficos 2D, 3D, etcétera, para poder hacer los dashboards y hacer análisis, y también no solo preprocesamiento, sino análisis en dashboard de manera visual de estos gráficos, incluso un poquito más animados, llamémoslo así, ¿no? Todo esto está con Python, ojo, pero tenemos que importar las bibliotecas. Acá está, en este caso se está trabajando con NumPy, no con pandas, y permite hacer un gráfico de este tipo, ¿no? Correcto, permite hacer un gráfico de este tipo que puede poco a poco ir escalando y dinámicamente, según va haciendo ingesta de datos, ir mostrando. Ahí tienen este enlace en este archivo llamado preprocesamiento de datos con Python, y ustedes pueden usar estas sentencias. Vean que Python es muy fácil de utilizar, pero hay que saber trabajar bien las librerías.